Hola Belén, Buenas, Ángela. ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí a tu lado fenomenal. Bienvenida a esta entrevista. Gracias. Creo que la noche de ayer fue maravillosa, ¿no? Sí, entre amigos. Qué ¿No? gusto, un Sí, placer tenerte cerca. qué bueno, yo estoy súper contenta de estar aquí, muchas gracias. Bueno, que bienvenida. Ya sabes un poco cómo son las entrevistas, ¿no? ¿Qué es lo que te ha traído, qué es lo que te ha traído hasta aquí? Hasta este mundo de desarrollo personal. Vale, pues mira, yo creo que empieza en realidad hace muchos, muchos años, cuando yo era una niña. Hay una cosa que había y es que yo vivía en una plaza, ¿no? Tenía un parque delante de casa y también me gustaba jugar y demás, pero a veces me sentaba en los bancos, ¿no? Del parque yo sola y me ponía como a mirar eh, pues, los balcones de la gente y por la ropa que tenían tendida me imaginaba sus vidas. O sea, no quería realmente saber quiénes eran, no los conocía, pero me gustaba imaginar las vidas de las familias, ¿no? Por el tipo de ropa que tenían colgados, si tenían niños, si no, si no. Entonces, yo digo que ahí yo creo que ya, ¿sabes? Había una inquietud, ¿no? Por el conocimiento de otros seres humanos, por no sé, por cómo conectar con las vidas de otros seres humanos. Ahí fue, y bueno, luego ya hay otro punto también muy interesante, que es que en la biblioteca de mi instituto tenían todos los libros que a mí me podían gustar, ¿no? Imagínate, tenían a Freud, tenían a Erickson, y yo a veces, pues, hablaba mucho, como ahora, y de vez en cuando te echaban de clase, y te echaban a la biblioteca. ¡Qué suerte! Sí. Yo no sé cómo lo hacía para que me echaran todos los días. Hablabas mucho para que te echaran. En una parte yo creo que sí. No hubiera sido lo mismo si me hubieran echado a otro lado que no fuera la biblioteca, ¿no? Pero sí que me gustaba mucho ir y leer aquellos libros, ¿no? Y además coincidió que Marimar, mi hermana, los estudios que estaba haciendo también me pasaba cosas y apuntes de psicología, entonces. ¿Tu hermana estudió educación social? Trabajo social, Trabajo social. trabajo social. Y entonces, bueno, yo creo que a raíz de eso me empecé como a enganchar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que te ha traído de la psicología? Yo creo que es en sí mismo la comprensión del ser humano, ¿sabes? O sea, a mí siempre me sorprenden, ¿no? Cada persona que conozco es absolutamente sorprendente, es como un mundo entero en ella, ¿no? También en mí, claro. Yo también soy un mundo en ello, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas que me encanta, ¿no? Ahí, ¿sabes? A veces la gente me dice, ¿cómo puedes tener esa profesión, ¿no? Que te dedicas a escuchar, pues, a veces la gente habla, ¿no? De los problemas, las miserias humanas. Yo digo, no existe miseria ahí, ¿no? O sea, en los seres humanos no hay miseria, en los seres humanos hay, hay cosas que nos han pasado, hay cosas que sabemos manejar, otras cosas que no, hay heridas, hay cosas bellas. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo manejarlas y entonces pues se nos escapan de las manos, ¿no? Pero no es una cuestión, no hay nada feo ahí dentro, ¿no? Cuando lo acoges, deja de ser feo, ¿vale? Entonces, desde ahí yo creo que es eso, ¿no? O sea, lo que más me apasiona es comprender, ¿no? Pero no de una manera de entender así a nivel más cognitivo, más intelectual, sino una comprensión como más humana, el conectar. Puedes conectar, ¿no? Es como las sesiones de coaching, ¿no? Puedes conectar con otro ser humano a un nivel muy profundo, ¿no? Es súper lindo, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Eso es, yo creo que lo que me trajo a este mundo y a veces sin saberlo. O sea, quiero decir, yo creo que las cosas fueron sucediendo, ¿no? Y además, creo recordar que el bibliotecario de donde te echaban era un señor muy interesante. Sí, porque había una cosa que él estaba haciendo la objeción de conciencia allí. Y entonces, claro, me abrió un mundo, ¿no? Porque comentaba los libros con él y me hablaba de la vida. Quiero decir, al final era un profesor, un maestro, ¿no? Particular. Efectivamente, un maestro particular. Y yo me acuerdo que estaba en la biblioteca durante todo aquel tiempo. Luego ya no quise que me echaran más, ¿vale? Cuando ya esto se terminó, ya me cogía los libros, me los llevaba a casa y los comentaba con otras amigas, ¿no? O amigos. Pero en aquel tiempo, la verdad que me dio a conocer un mundo social, político, y también psicológico, ¿no? O sea, de introspección muy bonito. Sí, 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 sí. Tengo un gran recuerdo. Fíjate, esa persona ni sabrá
o sea, ni recordar esa existencia, ¿no? De las mañanas allí compartidas. Mandémosle un saludo. Si nos estás viendo. ¿Cómo se llamaba? Gracias. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No me acuerdo hace muchos años. ¿Y la biblioteca? La biblioteca era la biblioteca del instituto, directamente. Sí, la biblioteca del centro educativo. Vale, Señor bibliotecario del centro educativo, por favor, si nos está oyendo, de Burgos. Gracias. Por aquello. No. Es súper interesante las personas con las que te vas cruzando en la vida y que tú no tienes, o sea, quiero decir que necesariamente, más allá de que, por supuesto, ¿no? Tus padres, tu familia, grandes amigos, ¿no? Pero hay personas con las que te cruzas en tu vida que aparentemente no hay una relación, ¿no? O sea, quiero decir, más allá de a veces un viaje en un tren, coincidiendo con alguien, a veces, ¿sabes? Solamente alguien que te presenta en una cafetería y solo compartes, ¿sabes? Una hora, alguien, no sé, y quedas completamente improntada a tu vida, ¿no? Con ese contacto, es una pasada. ¿Qué improntas has tenido, así que recuerdes, de estos momentos que marcan un antes y un después? Mira, este chico del que hemos hablado, ¿no? Gracias otra vez. Bueno, yo me he cruzado con... bueno, de este tipo, tengo que echar más memoria, ¿no? Pero no, por ejemplo, hay historias preciosas de personas, por ejemplo, que me he cruzado en las formaciones, ¿sabes? Y que igual hemos compartido solo una comida, ¿no? Y el curso. Pero, ¿sabes? De más íntimo, ¿no? Hablando más de la vivencia y de repente te dan a conocer algo que te abre un mundo, ¿no? O simplemente, o sea, no te dan algo técnico, pero puede ser algo humano, ¿no? Te quedas como marcado por vidas que te cuentan, tampoco voy a contar intimidades de otras personas, ¿no? Pero es interesante cómo te hace girar, ¿no? El decir, ostras, hay otras maneras de vida, hay otras formas, ¿no? de experimentarlos. Por supuesto, hay una por cada persona, ¿no? Pero hay personas, yo qué sé, yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora, en una formación conocí a una persona, tampoco recuerdo el nombre, fíjate, pero es una mujer que se dedicaba con perros de la nieve, ¿vale? Ella llevaba un proyecto precioso de cómo colocarse en el liderazgo según los perros te colocan. Los perros colocan a los perros en función de cómo eres tú, ¿no? Y de cuál es la posición que puedas ocupar. Y ella me mostró, por ejemplo, fue un camino interesante porque luego yo no hice nada con este trabajo, pero me resultó muy interesante ese tema de dónde te coloca, dónde, ¿sabes? O sea, me abrió la perspectiva. Yo que además soy muy sistémica, digo, qué curioso, ¿no? Fue, por ejemplo, por recordar. Y luego tengo, bueno, maestros de vida, ¿no? Que esos ya... el señor Ríos, no me cansaré de hablar de él, señor Ríos. El señor Ríos, ahora vamos al señor Ríos, pero quería hacerte una pregunta. ¿Cómo conecta esa mirada que dabas a los balcones, imaginando cómo era la vida de las familias, con el señor Ríos? Conecta total. Mira, ves, se ponen los pelos de punta. Esa es que es buena pregunta. Sí, no, y una gran coach. Entonces, conecta muy, muy, muy profundo, ¿no? Porque al final mi camino también dentro de la psicología, dentro del coaching, es muy el tema de familia, ¿no? O sea, quiero decir, no me interesan solo las personas a nivel individual, sino que me interesan mucho las familias, cómo éstas se componen. Lo que te decía ahora mismo de los perros de la nieve, o sea, cómo se configura los sistemas. Un sistema, efectivamente, ¿no? Una familia, que es para mí un sistema esencial, pero hay otros sistemas, por supuesto. Entonces, fíjate cómo, yo digo, la vida también me he ido llevando, porque siguiendo con la biblioteca, yo me acuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Psicología, una cosa que me encantaba, ya no necesitaba que nadie me echara de clase, ya directamente podía ir a la biblioteca en otros momentos. Me encantaba ir a la biblioteca y claro, allí hay un montón de libros maravillosos. Y entonces me paseaba por las estanterías y sin mirar elegía libros, ¿sabes? Como era, a ver... ¿Qué me trae? ¿Qué me trae? Y me acuerdo que uno de ellos fue un libro que se llama Pescando barracudas, que es un libro de terapia familiar, es un clásico. Y fue como, ¿sabes? Otro de esos mundos, ¿no? Que se te abren. Y me enamoré por completo del tema de la terapia familiar,
Y a partir de ahí tuve mucha suerte porque todos los sitios donde yo iba haciendo prácticas o una beca que me dieron o diferentes, ¿no? Mis primeros trabajos me iba encontrando con lugares donde tenía la suerte, que tampoco es tan común, que se hacía terapia familiar. O sea, trabajaba con las familias. Y yo decía, claro, o sea, fue como todo cuadrando y llevando. Y luego ya el señor Ríos, para quien no lo sepa, el señor Ríos. ¿Quién es el señor Ríos? ¿Quién es el... Vamos con el señor Ríos. Sí, José Antonio Ríos. José Antonio Ríos, ya fallecido, fue mi profesor de terapia familiar. Yo lo conocí cuando tenía 78 años. Wow. Sí, todavía seguía dando clases, todavía seguía haciendo sesiones y era maravilloso porque hacíamos una formación, 3 años estuvimos, lo que es la formación en terapia familiar, que lo que hacía era, él básicamente creaba un grupo de trabajo, ¿no? Era todo menos clase. Porque de hecho, sí recuerdo que los jueves teníamos como una masterclass, que venía alguien, ¿no? Como en tus programas que traes a gente invitada, ¿no? Y te hablaban de un tema, era muy enriquecedor. Y al mismo tiempo, luego lo que hacíamos el resto del fin de semana era hacer sesiones, ¿no? Y las comentábamos antes y después con él. Porque fue 3 años de fines de semana. 3 años de fines de semana, sí, Wow. Fue brutal. Y yo me acuerdo que Marimar también venía conmigo. Y cuando bajábamos, ¿no? A Madrid íbamos y veníamos, siempre decíamos, cada vez cuando te vuelves eres otra persona nueva. Vaya. O sea, el solo contacto, ¿no? con este hombre, con toda la sabiduría, bueno, con el resto del grupo también. Esto pasa también, ¿no? En las formaciones, ¿no? Que hay. Y con él era una sabiduría inmensa este hombre. O sea, vamos, maravilloso. Otros maestros, también he tenido estupendos, pero el señor Ríos, concretamente, le guardo además con un nombre de gran corazón. O sea, no solo todo aquello que sabía, que por supuesto, sino con una humildad bestial y con una capacidad de conectar. Yo me acuerdo que te sentabas con él a hacer sesiones, ¿no? Y yo ya venía haciendo muchas sesiones, ya venía trabajando, pero cuando te sentabas con él en las sesiones, tú llevabas la sesión, todo iba bien, tal, y de repente los últimos 5 minutos este hombre les hacía una pregunta donde decías, madre mía, o sea, ¿dónde he estado yo toda la sesión? No, o sea, que a mí me encantaría ahora, a día de hoy, poder disfrutarle, ¿sabes? Poder sentarme y hacer, aunque solo fuera unos días, ¿no? Ahí contados, ¿no? Pero toda una sabiduría. ¿Y por qué sabía tanto el señor Ríos de familias? Bueno, el señor Ríos llevaba 60 años haciendo terapia familiar. O sea, que fue de los pioneros en terapia familiar, porque imagino que en estos mundos, o sea, que cuando él empezó, la terapia familiar no debía ser muy habitual. No, porque estaba el grupo de Barlavik en Estados Unidos, estaba Mara Selvini en Italia, él se fue a formarse con Mara en Italia, a trabajar con ella. Date cuenta que estamos hablando del año Catapum Chispún, o sea, este hombre fundó, bueno, en el sitio donde yo me formé, que era... Estamos hablando del año 30, 40, imagino. No, un poquito menos, ¿no? Yo creo, o sea, un poquito más, yo creo, no. 30, 40, 50... No, date cuenta que él nació, tendría ahora... ¿Cuánto tendría él ahora? Yo calculo, por lo que estás diciendo, él nació más o menos en el año 20. No lo sé, pero 40, la terapia 40, familiar 50, en sus inicios está por el 60. Por el 60. Por ahí, ¿no? Entonces, 50-60. Entonces este hombre, ahí en el lugar donde nos formábamos, ahí se fundó el Colegio Oficial de Psicólogos de España. Fue él el primer presidente del Colegio Oficial. Wow. Ahí se fundó la Asociación de Terapia Familiar Española también, que también él fue quien presidió esa asociación, si no me equivoco, el primero, o por lo menos se hizo allí el primer encuentro. Fue un lugar donde pasaron muchas cosas, ¿no? También lo notabas en el peso, ¿no? Que eso tenía peso en el sentido positivo, ¿no? De sostén también, ¿no? Que te daba raíz. La verdad que es súper lindo. Sí. Guardo recuerdos. 3 años, tú me dirás. 3 años maravillosos. Y estaba pensando, ¿cuánto tiempo, cuántos años has invertido tú en formarte? Psicología, 3 años con el señor Ríos, sé que eres trainer en PNL y que además te encanta la PNL porque la practicas y sigues asistiendo a formaciones además de darlas, trance, hipnosis... más. O sea, imagínate, si tuviésemos que calcular el porcentaje de tu vida que te pasas formando, ¿cuánto sería eso? Sería un montón. No lo sé. Dedico muchas vacaciones, muchos fines de semana. Pero es que para mí eso es, o sea, aprender y nutrirte es clave. O sea, quiero decir, es como...
es que si tú no continúas aprendiendo, o sea, con lo mismo no me quiero quedar, ¿sabes? O sea, que, claro, yo quiero más, quiero enriquecer tanto para mí como para luego, claro, yo me dedico a dar, sea en sesiones o en formación. Entonces también todo eso, ¿no? Es como que te llega y lo devuelves, ¿no? En tu forma, ¿no? Entonces, es que es esencial, no puedo entender la vida sin eso, ¿sabes? Y luego aparte lo maravilloso que es, porque las formaciones te transforman a ti a nivel personal, ¿no? Ahora estabas hablando, por ejemplo, de la formación en PNL. Alan Santos, para mí es un maestro también de vida. O sea, quiero decir, el estar con él, todas esas horas compartidas, eso también es un crecimiento importante, ¿no? Lo que sucede allí, lo que puedo aprender de lo que él hace y lo que aprendo de lo que está pasando allí. Es una pasada. Entonces, yo cuando voy a las formaciones no pienso tanto en me estoy formando, pienso en lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando, o sea, lo hago como una experiencia para mí. Después ya, cuando la termino, es cuando ya me pongo, como digas, a asimilarla, a integrarla y a ver cómo luego eso lo traslado, ¿no? A estudiarla ya desde llevándola a la cabeza, ¿no? No sé si voy a intentar hacer esta pregunta, a lo mejor es un poco enrevesada ya, ¿no? Pero cuando dices viviendo, experimentando, no sé si podemos ir incluso un paso más allá. ¿Qué te aporta? O sea, ¿cómo es vivir y experimentar para ti esto que te atrae tanto? Bueno, es el cambio. Quiero decir, yo puedo ver un recorrido en mí de transformación, ¿no? Y que espero que no acabe nunca, evidentemente. No acaba hasta que me vaya. ¿No? Misión cumplida, retorno a base. Entonces, ese camino para mí es una transformación personal. O sea, quiero decir, al final, esto lo llevas a la vida. ¿Sabes? Entonces, yo voy viendo cómo hay cosas que, lo que te decía antes, hay cosas que no sabes manejar y que te están resultando como piedras en el camino y de repente, ¿no? Es como, esto ahora ya no es una piedra, ahora va bien, por supuesto me quedan unas cuantas, ¿eh? Pero es muy bonito ver todos los cambios que se producen y el impacto que eso también tiene a mi alrededor, ¿no? Yo, por ejemplo, pensando en mi hijo, o sea, quiero decir, no soy la persona que era hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, todo esto lo enriquece a él en el camino, enriquece a mí, pero también a las personas que me rodean, ¿no? Por supuesto a nivel profesional enriquece, pero es que a nivel personal yo lo veo, ¿no? La conciencia que pones sobre las cosas que haces. Y entonces cómo eso aflora y cambia, ¿no? También las lecturas que haces de lo que tú mismo haces, o sea, la narrativa, el cuento que te cuentas, ¿no? Cómo también va cambiando y te permite hacer cosas de una manera totalmente diferente, ¿no? Y incluso algunas que dices, sé que están ahí y aún no las estoy manejando, pero tratarte amorosamente, ¿sabes? Y decir, bueno, está bien, vamos de una en una, ¿no? Con los puentes colgantes. Entonces, son preciosas. O sea, quiero decir, yo siento siempre que eso, que entras de una manera y sales de otra. Y es verdad que en la vida siempre entras de una manera y sales de otra cada día, porque hay una transformación, pero me gusta hacerlo, que yo digo, un poco en primera clase, ¿sabes? O sea, en el sentido que me es mucho más confortable, mucho más fácil, acompañada y sostenida, que hacerlo ahí con... Totalmente. ¿Sabes? Que por supuesto hay un removimiento, pero Ana, una amiga mía, ¿no?, que estudió psicología conmigo, dice, lo triste no es llorar, lo triste es llorar solo. ¿No? Pues yo creo que el cambio cuando se hace en comunidad es mucho más maravilloso y además te lleva mucho más lejos, ¿no? Y cuando te sostiene gente, ¿no?, a tu lado que saben hacerlo y que son grandes en esto, es que el aprendizaje es tan grande, pero el aprendizaje es transformación. El aprendizaje no es aquí, eso luego sube a la planta de arriba, pero es aquí abajo. Esto es lo que a mí me... Transformación en primera clase. Gran frase. Entonces tú lo que haces es transformarte en primera clase. Transformarme en primera clase. ¿Cómo es la primera clase de la transformación? La primera clase de la transformación es mucho más confortable, ¿sabes? Y es como, a mí me gusta decir, es como una cirugía, ¿no?, bien hecha. O sea, en el sentido de que en vez de tener que abrir por todos los lados y ir destripando y saliendo así sangre, ¿no? No, vamos a hacerlo con una resonancia, ¿sabes? Vamos a entrar con bisturí y lo vamos a hacer, ¿sabes? Fácil aquí, ¿no?
un vuelta y vuelta así, como zastas, ¿sabes? O sea, y eso es más efectivo y para mí tiene que ser también bonito. O sea, la primera clase es aquello que todo va muy adornado. Bueno, no es que yo viaje mucho en primera clase, la verdad, pero va más adornado, va con un buen menú, va con más espacio, va con... me refiero a la primera clase de los aviones, ¿sabes? Entonces, aquí también va muy bonito. Y yo que te conozco, ¿no? Y estabas diciendo ahora, yo no me voy mucho en primera clase. Y estaba pensando, fíjate cómo eliges transformación en primera clase para tu desarrollo personal y en cambio en la vida la primera clase te da bastante igual. Me da igual porque yo soy pequeñita, no tengo problemas de piernas grandes, ¿sabes? Ocupo ese espacio y donde la gente va muy incómoda, yo en realidad más en los aviones tengo la capacidad de dormirme todo el rato. Según me monto, me duermo y voy divinamente. Entonces, y prefiero viajar muchas más veces. O sea, ahí sí, ahí ya sabes que soy de coger. No, y además eres, yo sé que eres minimalista, de gustos sencillos. Sí. La simplicidad para mí es un valor importante. La simplicidad que sea profunda, ¿sabes? Y la simplicidad preciosa también. O sea, tiene... Pero sí, yo soy de la teoría de menos es más, ¿sabes? Un poco también como hacemos en el coaching, o sea, más silencio, menos preguntas, menos adorno y más ir a la contundencia, ¿no? Sería un poco esto. También eres de tener pocas cosas. Poquísimas cosas. ¿Qué te aporta eso? Mira, espacio. Yo tengo en casa cajones vacíos, baldas vacías en el armario, tengo muchos espacios vacíos. Hay un texto, no sé de quién es, muy bonito, que es sobre el reloj, ¿no? Y es, no recuerdo, es un escritor español sobre el reloj, que es el reloj te posee, no tú a él. ¿Quién tiene el reloj, no? Entonces, para mí las cosas tienen que ser algo que realmente tenga mucho sentido, porque si no, las cosas me tienen en vez de yo a las cosas. Entonces, tener espacios vacíos me genera mucha paz, me genera la calma, me genera saber que hay espacio, ¿no? Es como, en unas palabras muy bonitas que se las escuché hablar, ¿no? Me gusta el tema de silencio aquí, quietud aquí y espacio, ¿no? En la vida. Entonces, de alguna manera, el espacio es dentro y fuera, ¿sabes? Eso me conecta mucho con ese tema. Entonces, espacio. Silencio, quietud y espacio. Sí, silencio mental, quietud aquí, ¿no? Las emociones en calma y espacio, ¿no? Muy lindo. Y para mí eso es parte de la simplicidad, efectivamente, y tampoco se necesita mucho más. Te iba a preguntar por la felicidad, pero creo que tiene que ver la simplicidad y la felicidad. Aunque el concepto de felicidad no sea un concepto que aprecie mucho, no sé, ni creo que tenga tampoco un gran sentido, ¿no? ¿Qué tiene que ver la simplicidad con la felicidad o con el bienestar? Bueno, es que de hecho para mí el bienestar es estar centrado, es estar aquí. O sea, es como la idea de estoy aquí ahora y simplemente me conecto, ¿no? Me conecto conmigo, me conecto contigo. Eso es... y cuando estoy ahí, simplemente estoy bien. Ya está, con eso no hace falta más. En esa idea simple, ¿no? De que no es buscar tampoco en cosas fuera, ¿no? Es al revés. Es simplemente conectar con lo que está ahí. Lo que pasa es que cuando conectas con lo que está ahí, evidentemente salen cosas. Y entonces poder manejarlas de una en una. Eso es lo sencillo, ¿no? Por el principio de parsimonia que sigo yo, es la solución más sencilla, es la mejor. Así que eso sería. Has dicho antes que tuviste mucha suerte, porque, bueno, en las prácticas tal, tuviste pues, la oportunidad de hacer muchas cosas sistémicas y me ha venido a la mente, ¿no? tu época de estudiante. Y bueno, me ha venido a la mente, pues, yo cuando quise estudiar, una de las cosas que me planteaba la psicología, me dijeron, no hay trabajo de esto, no estudies esto. Y justo este mes me han entrevistado dos chicos de un instituto y los dos querían estudiar psicología, por separado, no se conocían, ¿no? Y los dos han venido aún con esa misma historia, como comentaron ahí hace varias décadas, ¿no? Y entonces
te veo a ti que a lo mejor nadie te lo dijo, pero parece ser que no te lo creíste si te lo dijeron. No, no me lo creí. De ¿Pero hecho, te lo dijeron? Sí. Mira, no solo te lo dicen socialmente, sino que además recuerdo ya el primer año al entrar en la facultad, los propios profesores te decían, a esto no os vais a dedicar casi ninguno, directamente. De hecho, Vaya. recuerdo la ceremonia de graduación, allí con todas las familias, y entonces varios profesores hicieron referencia, que ya era el final de la carrera, a esto de aquí, era el 20% del 20% trabajará de esto, o sea, estábamos cansados de oír esto todo el tiempo. Vaya. Sí. Lo que pasa que recuerdo además a mi padre que estaba en esa de cuando terminamos, me dijo, pero yo no sabía esto, no sabía. Y le dije, ya, pero es que papá, no están hablando de mí. ¿Sabes? Tenía muy claro. Entonces no estaban hablando de mí. Porque las estadísticas solo son estadísticas. Las vidas las hacemos las personas. Entonces no es una cuestión de si puedo o no puedo. Es una cuestión de que yo quiero y cómo lo puedo hacer. No es si se puede o no. Hay miles de personas que se dedican a esto. Es ver cómo lo puedes hacer tú. Para mí esa es la clave. Pero lo escuché hasta la saciedad. Durante mucho tiempo. Después ya no, claro, cuando ya me empecé a dedicar a ello ya no. Claro. Y además parece que tampoco fue excesivamente complejo, es decir, fuiste dando tus pasos. Bueno, fue de esfuerzo, sin duda ninguna. Yo trabajé buscando prácticas en diferentes sitios, aprendiendo, formándome, no sé qué decir. Fue un camino de, claro, con tu esfuerzo. Pero no fue un camino, ya, pero es que hacer un esfuerzo en algo que te gusta no es, ¿sabes? Es como en yoga dicen esforzarse sin forzar. Es decir, yo no sentía forzado ahí, porque es un camino que te da alegría. ¿Sabes? No hay ningún problema en hacer cosas cuando las estás disfrutando, ¿no? Cuando tú le estás poniendo ese amor. Por lo tanto, entiendo que desde fuera puede ser mayor o menor esfuerzo, pero cuando estás en ello y te gusta, tú lo vives y ya está, es fluido. ¿Sabes? Sí. Para mí fue simplemente ir tomando decisiones y haciendo las cosas que eso conllevaba. ¿Qué te ha traído al mundo del coaching? Al mundo del coaching, fíjate, yo entré por dos cosas. La primera fue a través de la PNL. Hay mucha gente que se forma en coaching y después en PNL. Tú hiciste al revés. Y yo hice al revés. Porque Ángel Luis Sánchez, en su día yo me acuerdo que le dije, oye, estoy buscando una formación, pero quiero cosas como prácticas, ¿sabes? Quiero como algo fresco, como algo, ¿no? Más creativo. Y entonces me dijo, mira, vas a ir a este sitio, te vas a formar aquí, ¿no? Y ya está. Y entonces yo no sabía ni lo que era la PNL cuando fui. El coaching. Oye, sí, pero para que veas el camino, ¿no? Ah, o sea, que primero fue el coaching primero fue la PNL, ¿no? Primero fue la PNL. Primero fue la PNL. Y entonces, vale, que, PNL, perdón, no había entendido. Sin saber, sí. ¿No? Yo fui en practitioner de PNL y no tenía ni idea de lo que era, ¿sabes? Y allí, claro, yo decía, programación neurolingüística con ese nombre, pues a mí no me decía mucho. Me compré un libro y me fui de vacaciones antes del curso. Intenté leer el libro en la playa, pero no me... Es que la PNL es difícil de leer. Leída no, por favor, la PNL. La PNL leída no. No, tiene que ser vivida. Entonces ya entré en el curso y el primer día ya me enamoré por completo. Dije, rendida a los pies. Y allí empecé a conocer a gente que hacía temas de coaching. Ángel también los hacía, tenía una escuela, y Ángel siempre me estaba diciendo, tienes que formarte en coaching, tienes que formarte en coaching. Y yo iba haciendo mis formaciones en PNL y en otras cosas. Y en ese momento no me atraía, yo quería, ¿sabes?, hacer terapia, que es lo que venía haciendo. Pero de repente, no me digas cómo, una mañana me levanté en mi casa y dije, ya está, o sea, lo voy a hacer, ¿vale? Y fui a la formación de coaching, me matriculé, fui a la formación de coaching, pero yo no pensaba en realidad dedicarme al coaching. Yo solo quería coger las cosas del coaching para llevarlas a la terapia, esa era mi intención. Hasta que, claro, entré en la formación y ahí cambié por completo de opinión, ¿sabes? Y dije, no, yo quiero hacer esto también. Yo quiero hacer una cosa y quiero hacer la otra. Y además me encantó conocer el coaching, ¿no? Porque de alguna manera es una manera de hacer las cosas que venía haciendo, pero de una manera completamente nueva, ¿no? En el sentido de esa manera de no tener que saber, ¿no? En terapia tú tienes que saber. Y mismo que yo hago terapia centrada en soluciones y que es una terapia
muy poco directiva y tal, pero obviamente tú tienes hipótesis, tienes conocimientos, tienes que saber, ¿no? Y en cambio el coaching me da otra cosa, no excluyo, el otro también está bien, pero me da una sensación como muy libre, una posición, ¿no? En la que voy casi al lado por detrás y entonces es como una posición de testigo, ¿sabes? De atestiguar las cosas que pasan, no de testigo de, de los juicios, sino de estás allí, ¿no? Como un observador pero muy presente, ¿no? Hacia ese equipo. Entonces es una posición completamente diferente, ¿no? a la de la terapia y esto me encantó. O sea, experimentar esto dije, ostras, qué potencia, ¿no? Y qué bien también para mí. O sea, experimentarlo desde aquí. Y luego, bueno, los resultados que tiene que me encantan, claro. Entonces, sí, ahí es como yo llegué al coaching, me enamoré desde ahí. Ángel Luis tiene mucho que ver. Es una trampa, ese hombre es una trampa. Es una trampa y un visionario maravilloso. Sí, porque el coaching también es un poco trampa. Quiero decir que tú entraste en plan, bueno, cojo esto y me largo. Yo entré en plan, vale, sí, ¿no? Pero luego hay algo que atrae mucho. Sí, yo, vamos, no me he querido salir ya de ahí, ¿sabes? O sea, es decir, mantengo todas las áreas, pero en coaching hay una manera de ver el cambio, ¿no? ¿Qué es lo que te decía? Es esa posición tan particular. Es un lugar donde la persona se despliega mucho, ¿no? Tú ocupas muy poco espacio y todo el espacio lo ocupa la persona, ¿no? Y eso es muy bonito, porque es como, me vas a permitir, yo no soy muy ñoña, pero es como ver crecer un jardín de flores, o sea, es como ver florecer la flor, ¿sabes? Y entonces eso tiene una belleza descomunal. O sea, parece simple, pero en realidad es como bestial, ¿no? Porque es la generación de la vida, ¿no? Cuando las cosas se desbloquean y se florecen y... Entonces es un tema muy bonito. A mí, digo, qué trabajo más maravilloso, ¿sabes? Y encima me pagan. ¿Qué más se puede pedir? ¿Y te lo has llevado además a la familia y a la pareja? Me lo he llevado a la familia y a la pareja. Sí, porque claro, yo ya venía de la terapia familiar. Entonces cuando entré en el coaching dije, bueno, esto se puede hacer con familias y parejas, ¿no? Entonces buscando tampoco encontraba nada realmente. O sea, encontraba más coaching, pero individual, relacionado con temas de familia y pareja. Y entonces desde ahí, Ángel también, ¿no? Que nos formamos juntos en psicología. Otra de esas personas, ¿ves? Que marcan ahí. Decidimos empezar a investigar, ¿no? este campo y ver cómo podíamos, el que viene además de las constelaciones también, y también, ¿no? Cómo podíamos llevar todo eso, pero hacerlo coaching, ¿sabes? Seguir manteniendo coaching, pero con la familia al completo en la sesión y con la pareja, como yo ya venía haciendo en terapia familiar, pero llevarlo al coaching. Y fue súper chulo porque empezamos a probar, ¿no? Y a hacer sesiones y nos dimos cuenta, ¿sabes? Fuimos ahí encajando y viendo y fue bestial. Nos encanta. ¿Qué opinaría el señor Rubio? ¿El señor Ríos? Ríos, perdón, siempre le llamo Rubio. No, pero Rubio. Era Rubio, por cierto. Yo. ¿Qué opinaría el señor Ríos? No lo sé. Porque era algo muy particular. Yo me acuerdo que tenía una sesión con él, que teníamos una familia que tenía un atasco. Y entonces él daba vueltas, dábamos todos vueltas en el equipo, cómo hacer, y entonces se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no hago la sesión, ¿no? Con los muñecos? ¿Y cómo es esto? ¿Sabes? Fue como, claro, ¿de qué estás hablando? Entonces, pero dijo, dale, hazla tú esta sesión, ¿no? Y entonces hicimos una sesión que fue preciosa, ¿no? Y fue bastante desbloqueante, fue de mucha información. Entonces dijo, estas cosas son interesantes, ¿sabes? Entonces yo creo que si el señor Ríos pudiera ver esto, diría, esto puede ser interesante. Quizás en esa conversación que tenéis pendiente se lo puedes preguntar. En esa conversación en el más allá. Qué bueno, pues entonces puede ser. Pues por ahí, ¿no? Yo creo que eso sería. Sí. ¿Y cómo es tu vida ahora? A nivel vida, a nivel... Digo, porque en realidad es una vida muy cambiante. ¿Sabes? No es lo mismo que me preguntes esto hoy que ayer, que hace un mes, que dentro de un mes. A nivel laboral es bastante estable a la vez que de cambio, porque mantengo todas estas áreas, ¿no? Y a la vez siempre hay mucha innovación.
siempre buscando proyectos, tal, es como crear, ¿no? Pinta y colorea, ¿sabes? Diviértete. Entonces hay mucho de cambios, de construir, de conectar, de tal. Y luego a nivel de la vida, tengo una vida muy sencilla, ¿no? En el sentido de, pues, dedico tiempo a mi hijo, ¿no? Que es un ser maravilloso, tú que lo conoces además, es un amor, y tiempo a la familia, tiempo a los amigos, ¿no? Me importa mucho encontrar esos espacios. Tengo claro, fíjate que yo adoro mi trabajo, y tengo a la vez claro que eso no puede llenar, ¿no? Todas las áreas son muy importantes, y tengo muchos espacios para mí, ¿sabes? Yo me encanta además madrugar, y el primer rato que dedico al día es a mí. Y digo, esto yo ya me lo llevo puesto, ¿sabes? A las 5 o 6 de la mañana, digo, luego ya a las 7, 8, cuando empieza el mundo, ya me conecto con lo que hay fuera, ¿no? Pero entonces en realidad es una vida sencilla. Y a la vez me encanta meter viajes, porque esa es mi otra pasión. Con lo cual voy combinando, eso es lo que le hace cambiar. Me has dicho que sé que te gusta mucho viajar a Berlín. ¿Qué te pasa con Berlín? Es el viaje que nunca llega. Llevo 20 y tantos años intentando ir a Berlín. Varias veces con billetes cancelados. ¿Cuántas veces lo has intentado? No lo sé. Más de 10. Se cruza algo en el camino. Pero no cejas, ¿no? Porque este año quieres... Este año vuelvo a intentarlo. El año pasado a una semana se canceló, pero este año ya tengo los billetes otra vez. Asumiendo los riesgos. No paro de intentarlo, ¿no? Entonces tienes una vida sencilla, a la vez que cambiante, y viajas, y todos los años intentas ir a Berlín. No todos los años, hay momentos que no. Pero se ha cruzado, sí, porque además antes en realidad no era ir de viaje, era ir a vivir a Berlín. O sea, todo el tiempo ha estado, yo no sé. Digo, Berlín te repele. Berlín, tenemos algo ahí, no sé. Me refiero a motivo imán, ¿no? Que es... Yo intento acercarme y Berlín se aleja. ¿Sabes? No sé, ya te contaré si consigo ir en junio a Berlín, o sea que será todo un logro, ¿no? Así en broma ya el año pasado yo decía, oye, sí, mi amor, antes de ir a Berlín, no sé, coger un trozo de pelo y lo lleváis, como las cenizas no dejan, ¿sabes? Digo, coger un trozo de pelo, lo lleváis, lo tiráis por Berlín o algo, pero una parte mía tiene que llegar allí. Así que sí. Risas, pero que pierdo los billetes a Berlín una y otra vez. En fin, por diferentes motivos variopintos, o sea, eso es una cosa, pero lo lograré. Es importante, ¿no? Si es lo que te decía antes, ¿no? No importan las estadísticas, no importa lo que haya pasado. Siempre tienes una oportunidad para seguir y decidir que hoy empiezas y que lo vuelves a intentar. No hay problema. Seguimos a Berlín. Entonces, digamos que has conseguido ser psicóloga y desarrollo personal y coach, pero de Berlín. Me hablo de Berlín. Eso es lo único que se me resiste. Es así. Si no, lo voy a intentar en tren. ¿Sabes? Digo, tiene que haber una manera de llegar, pero voy a... No, espero que nos informes cuando hayas llegado a Berlín, que lo publiques en redes sociales. ¿Qué más te gustaría contarnos antes de terminar esta entrevista? Que no te he preguntado. No sé. He estado muy a gusto, además, aquí. Estoy muy a gusto contigo siempre, Ángela. Qué bonito. No, pero es verdad. Sí. Fíjate qué bonito fue cuando nos conocimos también, ¿no? Y cómo hemos conectado. Y también nos conocimos a raíz de un viaje, que fue cuando conectamos, fue a raíz de un viaje. Efectivamente, qué maravilloso. Tus amigos de Cuba, me acuerdo que me decías, lo mejor de Cuba, mis amigos. Digo, y sin duda ninguna. Cuando yo fui a Cuba, lo mejor de Cuba, tus amigos. O sea, es que no hay ningún... Y no digo que Cuba no esté genial, ¿eh? O sea, pero es que tus amigos... Sí, y además mis amigos son un hit. Y además me resulta, o sea, también me ha mandado Ángel, quiero decir y la gente me dice, bueno, ¿cómo hago para ver el máximo de ciudades posibles? Digo, no, si te vas a parar con mis amigos y te vas a quedar ahí el resto del tiempo y nadie me cree hasta que pasa. Ahí, o sea, yo fui 3 semanas y una vez que les conocí ya no me quise mover de ahí. Efectivamente. Y nos quedamos ahí, pasamos del resto del país. O sea, y me quedé ahí solo... Ya justo al final del viaje, que teníamos que volver a subir y tal hacia La Habana, y dije, vale, pues ahí. Pero yo decía, yo me quedo aquí.
O sea, ¿ves? De esas personas también que te improntan. Unos días ahí y dices, o sea, qué maneras de vivir, ¿sabes? O sea, hay como formas de vida, ¿no? Mira, ¿ves? Totalmente. Ahí dices, sobre otra forma de vida es posible. Sí, porque ahí tienes también sé que tienes también un proyecto. Es un desafío. Un desafío, ¿no? Que no terminas de encontrarle el lugar. No, porque no es... claro, aparte del trabajo, pues pinta y colorea da para otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, está lo de Universo Cáncer, ¿sabes? Con Marimar, por el tema de, bueno, como ya tuvo el cáncer, pues nos dio por crear también un montón de cosas, ¿no? Y colgarlas para que sean accesibles, ¿no? De recursos para personas con cáncer. Entramos ahí ahora un momento. Vale. ¿Entramos ahora? Sí, pero no sé. Sí, o sea, vale, ¿qué prefieres primero? El huevo, la gallina, ¿qué pasa? No, aquí estamos en Universo Cáncer, sí. ¿No? Es, bueno, pues mi hermana tuvo un cáncer y en su día, como teníamos todas estas herramientas, PNL, hipnosis, toda la parte de terapia, pues las pusimos en marcha, ¿no? Y ahí también era un viaje en primera clase, porque era como vivir el cáncer además lo vivimos muy en equipo, ¿no? Y vivir el cáncer no mola de ninguna manera, ¿no? Pero no es lo mismo vivirlo de una manera que de otra, ¿no? Entonces siempre decíamos, ojalá la gente tuviera esto. Y ya años después, ¿no? Fue como, venga, pues todos estos recursos los vamos a poner ahí en marcha. Y nos ha dado por crear ese proyecto, ¿sabes? Un crowdfunding, bla, 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 y dejarlo ahí, ¿no? Para que la gente pueda acceder a ello. ¿Sabes? Que tampoco es un proyecto profesional, porque no lo vivimos es más bien poner lo que tenemos al servicio de... Poner lo que tenéis, que además, bueno, yo recuerdo que incluso los médicos estaban sorprendidos de los efectos que tenían las herramientas de que vosotras disponíais en el camino y con todas las cosas que te trae, pues, un cáncer. Bueno, en realidad ellos no sabían lo que estábamos usando, pero siempre decían, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto otro? No estamos hablando del cáncer en sí mismo, no estamos hablando... No, y es importante también marcarlo. Sí. O sea, el tratamiento de cáncer es el médico, que hay. Sí. ¿vale? Pero hay un montón de efectos alrededor de los tratamientos que sí que son curiosos, ¿no? Yo qué sé, desde una vacuna genética que deja tóxicos y entonces esos tóxicos, ¿no? ¿Cómo se limpiaron? El tema, bueno, había muchos temas, que son temas tampoco... pero... iban pasando cosas y eso era sorprendente. Decían, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Y era como, bueno, nosotros sabemos lo que hacemos, ¿no? Y entonces en esa línea fue, por eso el ponerlo en marcha, ¿no? Para dárselo también a quien lo quiera coger, ¿no? Digamos que montamos proyectos que están fuera del trabajo, pero que tienen vínculo en el sentido que es como aprovechar lo que nosotras sabemos para ofrecer, ¿no? Para quien lo pueda necesitar, ¿no? Más allá de que nosotras no nos dedicamos a eso, ¿no? Y lo mismo es otra forma de vida es posible, es otro proyecto ya que es muy personal, porque en realidad es audios, es una grabación de audios colgados, ¿no? Que es un poco a veces surge de varias cosas. La primera es que cuando yo era pequeñita, antes de saber, ¿no? que quería dedicarme a la psicología, en realidad yo quería ser o bien corresponsal de guerra o locutora de radio. Y entonces de ese locutora de radio, un día reconectando con ello, cuando yo vivía en el sur, y veía como me estaba llegando como muchas formas de vida distintas, dije, ay, qué interesante sería poder hacer entrevistas o poder hablar sobre las formas de vida distintas, ¿no? Porque existen muchas formas de vida, en realidad cada uno la suya. Pero yo quería expresar que había formas diferentes a las vidas comunes, ¿no? Internamente siempre es diferente, ¿vale? Pero así luego vidas diferentes que nos inspirasen, ¿no? Y entonces desde ahí surgió. Lo que pasa que, bueno, al final lo he dejado ahí, ¿no? Puedo retomarlo, pero en este momento es como, no termino de encontrar la voz porque lo quiero fuera del trabajo también, o sea, no tiene nada que ver, es un proyecto más social, ¿vale? Entonces desde ahí no sé lo que haré, porque... Ahora, si hablamos de ello, pues me pica ya el decir, ¿y por qué lo tengo ahí parado? ¿Sabes? Pero el tiempo es limitado. Claro. El tiempo es limitado. Bueno, el tiempo es eterno. Pero así en mi día a día, ¿no? Entonces hay prioridades. Y entonces es interesante. Pero me pica ahí, ¿eh? Y otra de las grandes habilidades que yo conozco, que te conozco, aunque no la has nombrado, a mí me alucina porque yo realmente, cuando necesito una opinión política, no voy a los periódicos, voy a ti.
Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo va a actuar el mundo ante la pandemia? ¿Qué pasará con la guerra de Ucrania? ¿Qué opinas de la crisis, del Euribor, no sé qué? Yo no voy a periódicos ni leo opiniones porque sé que la verdad y el futuro está en ti. O sea, tienes una capacidad política alucinante. ¿Cómo es eso? Van a pensar que soy el oráculo. Eres el oráculo político. O sea, hombre, no es que adivines cosas, porque no adivinas cosas que van a pasar, pero ante los acontecimientos, la mejor predictora que yo he conocido de cómo va a actuar el mundo y las consecuencias eres tú. No lo sé, esto ya contado públicamente, suena muy raro, ¿no? Pero no, simplemente es, a mí me gusta observar y ver secuencias, analizar secuencias, ¿no? Y entonces ante ese análisis de secuencias, pues hay como unas cosas que para mí son lógicas, ¿no? De cómo las cosas son. Y si tú observas lo que viene, pues es como un poco... en terapia también es lo mismo, ¿no? Pues es decir, Alan lo dice muy bien, es pensar sencillo, que en realidad es complejo pensar sencillo. Y si tú te pones a pensar sencillo, pues tienes una comprensión. Ahora, la verdad no, porque luego la vida sorprende con cosas no tan sencillas, ¿no? Pero sí que es interesante a veces, a mí me divierte hacer análisis, ¿sabes? No de análisis parálisis, sino de observación y decir, ¿qué puede estar ahí pasando? Y a veces hablamos y es muy divertido hacerlo. De hecho, a mí me encanta las conversaciones que tenemos. Yo creo que deberías estar hablando con el señor, con el chico este que predice el tiempo, pues tú deberías salir en los periódicos. No, esa no acierto, no tiene lógica para mí. Esa es la lógica de los meteorólogos, que tienen mucha más información. Pero es interesante, cuando uno tiene información, y la observa, ¿no? De manera centrada, puede tomar decisiones también como con visión amplia, ¿no? Yo creo que es interesante también. Por eso también en el trabajo, fíjate, pensando esto sobre las sesiones, ¿no? Yo siempre digo que en la sesión lo que sucede es que la persona también en realidad conecta con información que estaba ahí disponible y que no se ha dado cuenta de que la tiene, ¿no? Entonces, información de dentro. Y entonces, claro, se da el cambio, ¿no? Igual que información sobre los demás, ¿no? Tú puedes entrar en juicio sobre los demás, pero si tú tienes información, tú puedes hacer una comprensión mucho mayor. No es juzgar por la foto, sino que es toda una secuencia, ¿no? Siendo como es esta persona, las cosas que le pasan, tal. Eso te lleva a otro tipo de comprensiones más amorosas, ¿no? Entonces, ahí se me hila. Y eso, y claro, y sobre acontecimientos. Pero no tengo la verdad. Ojalá, digo, podríamos jugar a eso. No, ojalá, no quiero. Oye, ¿y qué te ha traído aquí a Gratitude? Bueno, tú para empezar. Quiero decir, donde vayas tú, pues ahí puedo estar yo. Porque es un espacio que para mí es honesto, ¿sabes? Es un espacio donde las cosas se hacen con mucho amor, que para mí es fundamental. Yo siempre digo, a mí me gusta trabajar no con la gente que quiero, sino con gente a la que quiero. Eso para mí es esencial. No es una cuestión solo de deseo, es una cuestión de sentirte en casa, ¿sabes? Entonces, claro, contigo, y no solo contigo, con Diego yo me siento en casa, hay espacios muy lindos, ¿no? Con más gente que estaba por ahí detrás también, a Francisco, que lo he conocido hace, es maravilloso. O sea, entonces ese sentirme en casa, ¿sabes? Sabiendo que es un espacio además no solo amoroso, sino donde las cosas se hacen bien. Yo tengo que sentir que lo que estamos haciendo tiene sentido, que está bien hecho y que es profundo. Para mí esto es importante. Entonces, claro, cumple eso y mucho más, ¿no? Y mucho más que nos sentimos muy afortunadas, muy afortunados. Sí. ¿Qué es lo que te pone de dar formación, de entrenar a otras personas en este mundo del desarrollo personal? Porque tienes tu proyecto en narcopsicología que entrenáis a personas en familias, tienes una extensa experiencia en formación en coaching, que has trabajado en un montón de escuelas y ahora tenemos la suerte de tenerte aquí. ¿Qué te atrae de ofrecer eso que tú sabes?
a las personas. A mí lo que me mueve ahí, cuando hablamos de formar, por ejemplo, a profesionales, eso me pone muchísimo, porque lo considero como un árbol. Es decir, lo que yo recibo lo doy y al ser profesionales lo van a dar a otros. Pero también a nivel personal, porque a mí me gusta mucho trabajar en lo personal. Entonces, mismo que sean profesionales, tienen que trabajar lo personal, ¿no? Entonces, desde ahí esas transformaciones, cuando tú lo haces de uno en uno, es genial. Ahora, cuando tienes un grupo de X personas, no solo llegas a ellas, sino que ellas van a llegar a mucha más gente. Ese es el árbol, ¿no? Entonces dices, ostras, eso tiene un impacto que va mucho más allá de la acción individual. Me encanta la acción individual en el sentido de una sesión, ¿no? Ahora, eso en formación se multiplica exponencialmente, ¿sabes? Igual que yo soy parte del árbol de otros, o sea, entonces eso me pone muchísimo. Saber que no sabes dónde va a llegar, pero que va a llegar ni se sabe, ¿no? Eso me encanta. Y luego me encanta que es en este campo, quiero decir, yo soy gran amante de la familia, de los niños, del cambio desde el inicio, ¿no? Entonces toda esa transformación sistémica y, o sea, quiero decir, para mí es casi una acción política, si te digo la verdad. O sea, en el sentido es un cambio del mundo, de uno en uno o en formación de más a más. Porque además la gente cuando nos estamos formando nos estamos transformando. Y eso hace personas libres, que para mí la libertad es la piedra angular, ¿no? Personas libres, conscientes, capaces de decidir, ¿sabes? Cuando las personas estamos en el miedo, eso nos hace seres que no tomamos nuestra vida, ¿no? Pero cuando tú coges ese miedo y le metes centro y aquello llega a ser más amoroso, ¿no? Entonces eso hace personas libres. Y eso es a mí lo que me pone. Pensar en un mundo donde haya conciencia, donde haya libertad. Y eso multiplicado, pues no sé a dónde llegaremos, ¿no? Somos muchos. Yo soy una pequeña parte de eso en el eslabón y me gusta pensar que... Y una muy importante. Y no sé, estaba pensando y escuchándote toda tu trayectoria y estaba pensando que... Y también, ¿no? O sea, eres una figura muy reconocida en el mundo del desarrollo personal. Claro, es que eso estaba pensando, que creo que no eres consciente. No. Yo hago mi trabajo, hasta ahí. Nada más. ¿Sabes? Pequeño eslabón. No, yo creo que es simplemente eso. O sea, no sé, está bien lo que planteas del reconocimiento, pero al final es en el tú a tú, ¿no? O sea, sí. soy mujer de campo, ¿no? De tierra, sí. de hacer las cosas. Sí, y también lo digo porque hace poco estuvimos en un evento en el que una figura muy reconocida del desarrollo personal reconoció que te seguía y que te leía. Y tú te sorprendiste un montón. Entonces me da la sensación de que no eres consciente. No, yo hago mis cositas. Pero ahí te alegraste un montón. Fue muy bonito porque saben a quien yo admiro. Entonces fue como, qué bonito, ¿no? Sí. Saber que hay ahí. Pero vamos, sin más. O sea, quiero decir, al final yo trabajo más para con quien trabajo, ¿no? Que para eso. Me sienta bien. Mira, me he puesto roja y todo, ¿eh? ¿Has visto? Era mi intención durante toda la entrevista ponerte roja, ya lo he conseguido. Pues ya está. Ya lo tenemos ahí. No, pues, no, es bonito, quiero decir, también es bonito saber que hay un impacto, ¿no? Y que hay una valoración, eso sin duda, ¿no? No perderse en ello, seguir trabajando para estar tú, ¿no? Y esa conexión. A mí lo que me encanta es eso, también dice que me pone la conexión, totalmente. Muy bien, Belén, pues muchísimas gracias por venir a este espacio y por compartir con toda esta gente pues tantas cosas. Muchas gracias, Ángela. Como siempre, hablar contigo es maravilloso, fácil y qué bonito, ¿no? Estas conversaciones y hacerlo así públicamente tiene su punto también, ¿eh? Digo, pero qué preciosidad siempre. Ay, qué lindo. Gracias. A ti.